minutos. Observaciones y comentarios por parte del director, 10 minutos. Las réplicas por parte del maestrante, 10 minutos. Posteriormente, en un enlace diferente, se reunirán, digamos, las personas que se encargarán de la deliberación, o si en el caso tal, pues nos, digamos, o se ausentan para tomar, digamos, la decisión o la deliberación. Y finalmente se retomará el enlace principal donde estamos reunidos para la deliberación de los jurados y, digamos, el cierre y la decisión. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Listo. Entonces, empiezo por el perfil del maestrante, en este caso, Cristian Alfonso Pimiento Ordóñez, que tiene su título de trabajo como la territorialidad indígena Muruí Muina en relación con la territorialidad del Estado a partir de la declaración y manejo del Parque Nacional Natural La Paya en Puerto Leguízamo, Putumayo. Cristian es comunicador social de la Universidad Surcolombiana, digamos que ha acompañado a lo largo de muchos procesos dentro del sistema de parques nacionales naturales de Colombia, principalmente en territorios ancestrales, y ha hecho, digamos, una propuesta o basada en la parte de la pedagogía, sobre todo entendimiento de la participación social, y ha trabajado en la parte de la costa pacífica, en los territorios, digamos, sobre todo como Puerto Leguízamo. Entonces, pues tiene una experiencia grande asociada a todos estos procesos, sobre todo comunitarios. El director de la tesis es el profesor Pedro Martínez Toro, doctor en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, magíster en política territorial y urbanista de la Universidad Carlos III de Madrid en España, arquitecto de la Universidad del Valle, profesor del Departamento de Geografía y es investigador del Grupo Territorios del Departamento de Geografía. Nuestros evaluadores son entonces Franci Viviana Bolaños Troches, geógrafa de la Universidad del Valle, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle, investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Santiago de Cali. Ha tenido diversa experiencia en proyectos de investigación en muchos temas asociados con gestión de agua, ordenamiento del territorio, cuencas, desarrollo rural, entre otros, digamos, procesos, sobre todo a nivel urbano y rurales. Desde 2012 hace parte del grupo Territorios y es geógrafa de la universidad. El profesor investigador Manuel Zapata Caldas, geógrafo de la Universidad del Valle, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Ha trabajado principalmente con la Alianza de Biodiversity International y el Centro CIAT. Su trabajo se centra en entender, digamos, y complementar y fortalecer las capacidades de los agricultores pequeños y medianos para enfrentar los desafíos referentes al cambio climático, la inseguridad alimentaria, y sus intereses de investigación se han centrado en el ser humano y los contextos agrícolas, principalmente asociados pues, a los sistemas agroecológicos, la valoración y el mapeo de los servicios ecosistémicos. Entonces, de acuerdo con la resolución 054 del 27 de abril del 2017 del Consejo Académico, el trabajo de profundización es un requisito parcial para optar al título de magíster en geografía, para lo cual se debe hacer una sustentación y pues obviamente esta sustentación se debe ser sustentada, valga la redundancia, frente a los evaluadores y digamos que es lo que estamos tratando de implementar el día de hoy. Entonces, para esta sustentación pues ya definimos los tiempos. Damos entonces por instalada la mesa y consecuentemente vamos a iniciar con la sustentación por parte del maestrante, para lo cual tiene 30 minutos. Entonces, doy la palabra a Cristian.
Vale, muchísimas gracias, profe Eduardo. Buenas tardes para todos y todas, principalmente para los dos evaluadores, la doctora Franci y el doctor Emanuel, y para el doctor Pedro también, mi asesor. Voy a presentar la pantalla, en un segundo. ¿Me pueden confirmar que se esté viendo? Muchísimas gracias. Sí, perfecto, Cristian, adelante. Bueno. Sí, se ve. Bueno, inicialmente quiero agradecerle a Moby Naima y a Kai Hibin, a Kai Diona y Kai Fareca, la coca, el tabaco y la yuca dulce del pueblo Muruimuina, y a Moby Naima, que es su padre creador, que me acompañó durante estos años haciendo este trabajo, y claramente también al profesor Pedro Martín Martínez, doctor, que ha venido asesorando este desarrollo de este trabajo, denominado la territorialidad indígena Muruimuina en relación con la territorialidad del Estado a partir de la declaración y manejo del Parque Nacional Natural La Paya. Para la presentación del día de hoy hemos definido este orden tratando de organizar justamente el planteamiento del problema para entender de dónde surge la investigación, la justificación, el estado del arte, el marco teórico en el cual nos basamos, los objetivos y la metodología a la luz justamente de este marco teórico para el cumplimiento de los objetivos, algunos resultados y las conclusiones. Para iniciar pues en el planteamiento del problema, el Estado colombiano ha venido agenciándose, digamos, a nivel nacional con la declaración de parques nacionales a partir de 1959, cuando con la ley segunda se abre la posibilidad de declarar estas categorías de manejo en todo el territorio nacional. El primer parque nacional declarado en el país fue Cueva de los Guácharos en 1960, pero ya con esta ley definía que en estas áreas, por ejemplo, no se podría hacer pesca, ganadería, agricultura, cacería, digamos, y esto ponía, digamos, una discusión en torno a ello porque se estaban declarando áreas sobre territorios preexistentes. Y justamente ahí se da un ejercicio de traslape jurisdiccional entre territorialidades y entre formas de producir el territorio. Específicamente, esa declaración de áreas protegidas en todo el país siguió, pero vamos a hablar del Parque Nacional Natural La Paya, que fue declarado en 1984. Esta área fue declarada con 422.000 hectáreas sobre unos territorios preexistentes que ya se configuraban allí como reservas indígenas, principalmente de la comunidad Muruimuina. Eso da un traslape jurisdiccional que, si bien está amparado en el decreto 622 del 77, donde definía que las figuras eran compatibles, pero orientada frente a la gestión del territorio a través de un régimen especial de manejo. Esa gestión compartida que debería realizarse, pues en La Paya hasta el día de hoy no se ha realizado a través de ese instrumento de planeación y manejo que se define como el REN. Sin embargo, digamos, con la declaración del parque inicialmente no se dan conflictos muy claros porque más allá de que el Estado haya declarado el polígono, pues no había una presencia estatal como tal. Luego, casi 10 años después, empieza a haber una presencia estatal en el territorio y la gente empieza recién a enterarse que hay un parque nacional que se le declaró sobre, digamos, sus territorios, y eso implica justamente llegar a una especie de acuerdos en el encuentro de esas dos formas de producir el territorio y por lo tanto desde sus territorialidades. De allí surge una ruta de relacionamiento de muchos años de construcción que se llama un acuerdo político de voluntades específico del Parque Nacional Natural La Paya con las comunidades Muruimuina a través de ASILAT, que es la asociación que lo representa, y eso hace, digamos, que se lleguen a algunos acuerdos. De ahí nace, digamos, todo este planteamiento del problema que decidimos investigar a través de la siguiente pregunta, es de qué manera se configura la territorialidad de la comunidad Muruimuina en la relación que expresa con la territorialidad que ejerce el Estado con su declaración y manejo, en este caso del Parque Nacional. Esto un poco para verlo a nivel espacial. En el mapa de la mano izquierda podemos ver cómo este territorio amazónico colombiano, que es el 9% del territorio amazónico global, tiene cerca del 54% de está cubierto por resguardos indígenas y como cerca del 24% está cubierto por áreas protegidas. Sin embargo, si lo ven en el mapa, ven cómo se encuentran traslapados total o parcialmente gran parte de esos resguardos sobre parques, o al revés, gran parte de esos parques sobre resguardos. Específicamente en nuestra área de estudio, que está en el mapa de la mano derecha, es el polígono del Parque La Paya. Los polígonos amarillos son las áreas de resguardos constituidos legalmente, y los polígonos morados son áreas que en este momento están en expectativa territorial de constitución, es decir, la posibilidad de ese mismo que mencionaba de la compatibilidad de las figuras, es que se están ampliando y constituyendo nuevas figuras de resguardos al interior del área. Un poco esta investigación se plantea desde una justificación de una apuesta exploratoria en el campo de la disciplina geográfica
entendiendo que no hay directamente muchas investigaciones que aborden cómo se produce ese cruce de territorialidades desde el agenciamiento del Estado a partir de políticas ambientales en áreas protegidas en relación con territorialidades indígenas. Asimismo, digamos, en una discusión actual que se da entre la figura de las políticas o el ejercicio de la autoridad ambiental de parques y las corporaciones con esa autoridad que, aparte de ser de carácter especial, que son los resguardos, ahora también autoridades ambientales, y cómo se deben dar esas relaciones simétricas de diálogo en función de la planificación y la gestión del territorio. Y por último, porque el país tiene unos compromisos internacionales donde se comprometió a declarar el 30% del territorio marino y 30% del territorio terrestre bajo áreas protegidas. Si bien ya cumplió el marino, está digamos, en camino de cumplir el terrestre, y esto implica que se declaren nuevas áreas o se amplíen áreas ya preexistentes, y esto pues debe reconocer justamente todo esto de lo que hemos llamado preexistencias en el marco de ese encuentro entre territorialidades. Frente al estado del arte, pues hicimos una pesquisa a nivel internacional, nacional y local, donde encontramos importantes investigaciones que abordaban más que todo el cambio en la comprensión de la territorialidad de comunidades indígenas y campesinas y negras también, pero principalmente no por políticas ambientales, sino por políticas asociadas a económicas, es decir, grandes multinacionales que llegaron a los territorios indígenas y campesinos y a partir de una desterritorialización física, pero también simbólica, les han cambiado sus prácticas y han hecho, digamos, en parte una afectación al poder y al dominio que ejercían estas comunidades en el territorio. Aquí hay una base conceptual muy importante en las discusiones de estas investigaciones, especialmente rescatamos las del doctor Busto Dávila a nivel nacional, que estudió como el Plan Colombia a partir de una injerencia extranjera de Estados Unidos, hizo un cambio en la comprensión de la territorialidad de pueblos indígenas en el Putumayo, específicamente de las comunidades Agua, y digamos estas investigaciones también y resultados nos dieron unos elementos bastante importantes a la hora de elaborar el marco teórico y metodológico de la investigación. Para abordar, digamos, el marco teórico de esto que hemos venido presentando, básicamente generamos una discusión conceptual que nos permitiera entender dos tipos de territorio, por lo tanto, dos tipos de territorialidades y poderes que se expresan en cada uno. En primer lugar, el de la comunidad Muruy-Muina, y por otro lado, el del Estado colombiano, justamente con la declaración del parque y el agenciamiento que está allí. Esto desencadena una reflexión teórica que planteó la necesidad de discutir conceptos sobre territorio, poder y territorialidad, principalmente a través de unos autores como Rogerio Hasberg, Marcelo López de Sousa, Bernardo Manzano, Woody Meo, Robert Satt, Claude Raffestein, y especialmente Marco Aurelio Saquet. ¿Por qué? Porque ese encuentro de territorialidades se podría comprender como ese despliegue de decisiones y actuaciones del Estado para ejercer un control sobre el territorio y por lo tanto una regulación, y cómo esto se vería encontrado con esas formas de gobierno y de poder de las comunidades. Para poder trabajar entonces esa discusión teórica de estos dos tipos de territorio, lo hicimos directamente desde una clasificación que emplea Rogerio Hasberg y Marcelo López de Sousa, quien determinan como tres aproximaciones a esta categoría. Por un lado, en su vertiente jurídica, es decir, como parte del espacio en el que cierto poder actúa, en este caso el del Estado. Por otro lado, como una categoría simbólica y subjetiva, es decir, como ese producto de la apropiación del espacio realizado a través de la imaginación, de la identidad social, es decir, de ese sistema de valores que en este caso sería para las comunidades indígenas. Y finalmente ellos también hacen un acercamiento a una categoría económica que es más un producto espacial entre choque de clases sociales o capital-trabajo. Por supuesto que en la mayoría de casos se pueden usar las tres o dos o una. Nosotros en este caso partimos de la primera y segunda, que son las que están en amarilla, para entender ese territorio de los dos agentes que están en el problema de investigación. Pero como estamos hablando de territorio y poder, pues para entender ese territorio de las comunidades que expresan el poder, pues el poder en el territorio político jurídico se ve como un poder hegemónico que, digamos, está en un macro territorio y que define estructuras, mientras que en el territorio subjetivo, simbólico y cultural no se ve como algo que se pueda tener, sino como un choque de fuerzas que muchas veces es desigual. Como estamos hablando de territorialidades, justamente había que entender ese territorio y ese poder que están marcados allí, pero venimos a Marco Aurelio Saquet, quienes nos complementan estos tres conceptos del marco teórico y quien define para cada uno de estos dos territorios cómo se da la territorialidad. En esa vertiente político-jurídica, pues marcada directamente a la vinculada, digamos, a la actuación del Estado
desde esa combinación de frontera, área, movimiento y desde esas relaciones de poder desiguales que son políticas, económicas, sociales, culturales, y esa aproximación al territorio simbólico subjetivo cultural que se da más desde unas dinámicas de identidad, de apropiación, de construcción social, de sentimientos, de memorias, es decir, eso que hemos llamado sistema de valores. A partir de este marco teórico, entonces, hemos definido los objetivos de la investigación, que era determinar de qué manera se configuraba la territorialidad de la comunidad Muruy-Muina en relación con esa territorialidad que expresaba el Estado con la declaración y manejo del parque, y los objetivos específicos para el cumplimiento del general era caracterizar esa territorialidad expresada por el pueblo Muruy-Muina y su encuentro con el parque, describir la territorialidad del Estado había construido en la zona con la declaración y manejo del parque, y por último identificar si había algunas o no tensiones, conflictos y arreglos entre estos dos agentes que estaban produciendo el territorio. Básicamente, para el diseño metodológico usamos un enfoque cualitativo y un método etnográfico que se centró principalmente en un trabajo de campo para obtener a partir de las fuentes primarias, y donde se centró la mayor actividad y, digamos, concentración del trabajo, fue en esa caracterización de la territorialidad del pueblo Muruy-Muina. Lo hicimos a través de mingas de pensamiento y talleres de cartografía social, lo hicimos con análisis multitemporal de cartografía oficial, entendiendo cómo desde ese territorio político-jurídico, que también lo tienen los indígenas, al constituirse como reserva, luego como resguardo y luego en su ampliación, la observación participante en recorridos de reconocimiento territorial, la observación no participante en todos los mambiaderos en los que estuvimos escuchando la palabra del abuelo en la maloca, el análisis documental sobre instrumentos territoriales propios, que inicialmente fue sobre los reglamentos internos, y toda una sistematización audiovisual que hicimos de manera conjunta con la comunidad indígena para poder este proceso les quedara a ellos también de una forma en que pudieran contarlo, que al final les compartiré los links. Para describir esa territorialidad del Estado lo hicimos pues, a partir de fuentes secundarias, porque principalmente el Estado se agencia a partir de la norma, de la legislación y de las políticas. Hicimos una convivencia con el equipo del parque, teniendo en cuenta que estuve allá 2 años trabajando con ellos, pero además quien agencia al Estado más allá de la norma y de la ley son las personas que están allí relacionándose con los otros. Hicimos un análisis del plan de manejo actual, que es del 2007, y una propuesta a la actualización de este plan de manejo, una segunda revisión documental, y para identificar esas tensiones o arreglos hicimos un taller de línea de tiempo para identificar esos hitos de transformación, un análisis sistémico a los acuerdos políticos de voluntades que encontramos como la forma de arreglo a los que llegaron a acuerdo, y una valoración hacia la perspectiva del reo. Voy a presentarles entonces los resultados principales que obtuvimos en ese objetivo número 1. Inicialmente contarles que actualmente en lo que está declarado como Parque Nacional Natural hay 7 territorios indígenas de los pueblos Muruy-Muina, Agua Negra, Tucunare, Lagartococha, Jirijirí, Progreso, Huitorá y La Primavera, pero estas comunidades Muruy-Muina no son propiamente del departamento del Putumayo ni del municipio de Leguízamo. Estas comunidades llegaron a partir de un proceso de desterritorialización que vivieron desde el siglo XIX y siglo XX por extracción de quina, de caucho y luego por pieles, madera y la coca. Estas comunidades hicieron un tránsito por los 2 principales ríos que atraviesan el departamento de Amazonas y el departamento de Putumayo, que son el río Caquetá y el río Putumayo. Principalmente se asentaron en lo que hoy se configura como el municipio de Leguízamo y el corregimiento de La Tagua, y especialmente la comunidad de Jirijirí sobre lo que fue La Tagua. Estos indígenas, cuando hicieron esta transición, principalmente fueron usados por mano de obra por colonos que habían llegado allí a partir de estas diferentes bonanzas, pero también por militares que habían llegado por la guerra con el Perú. Es importante mencionar que la comunidad indígena Muruy-Muina está diagnosticada por riesgo de extinción físico y simbólico a partir justamente de estos procesos de desterritorialización que vivieron de su territorio de origen. Los primeros pobladores que llegaron a ocupar este territorio de Jirijirí llegaron cerca de 1940 y fueron llegando de manera dispersa durante 30 años entre 1940 y 1970, ubicándose en pequeñas familias que luego fueron agrupándose tratando de mantener ese sistema de valores, aunque no tenían su chagra, no tenían su maloca y no tenían como sus elementos desde la ancestralidad, pero fueron tratando de organizarse justamente para mantener ese sistema de valores. Lo que logramos encontrar justamente es que pues el pueblo Muruy-Muina, por ley de orígenes, nace en la chorrera del Amazonas, son hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, y por ley de origen, especialmente el resguardo Jirijirí, son del clan de Hormiga Comején y son del dialecto Nipode.
El Muruy-Muina tiene 4 variedades dialectales. Es importante, justamente aquí a la luz del marco teórico, si nos ubicamos desde esa territorialidad como parte de ese sistema de valores, la ley de origen es interpretada desde ese campo de representaciones simbólicas que tienen ese sustento en esas concepciones prístinas de origen celestial. Por lo tanto, se configura un campo de representaciones inmateriales y simbólicas que construidas orientan justamente el accionar del pueblo Muruy-Muina. Estas están dadas por un poder supremo que es Mowinaima, ¿sí? Y estas estructuras van alimentándose a partir de esas construcciones sociales porque entran a tener relacionamiento con seres humanos, no humanos y los otros elementos del territorio, pero que van guiando justamente esas prácticas que van configurando las formas de ser, estar y vivir, sobre una base material, pero desde una base simbólica. Visto desde esta perspectiva, hay una serie de elementos que Saquet denomina como en el concepto de mediadores materiales e inmateriales y que estos pueden estar relacionados con aspectos que tengan ese campo de representaciones y que se, digamos, configuran como elementos constitutivos de esa territorialidad que expresa. Por ejemplo, para los Muruy-Muina hay una serie de elementos que son los que ustedes están viendo en pantalla que fueron entregados por el padre creador desde la ley de origen, que es Mowinaima, y que representan ese campo digamos, de sistema de valores y que orientan esos principios comportamentales, incluso entendiéndose como el cuerpo del Padre Creador. Lo que nos permitió el trabajo de campo fue una mayor comprensión justamente sobre este planteamiento que acabo de mencionar, pues encontramos que esos instrumentos o mediadores, más allá del uso físico, tienen un uso principalmente espiritual. Esto queremos resaltar uno en específico, que es la coca, el jidi, que representa el cuerpo espiritual del creador, digamos, a través del cual el hombre moruyo organiza todas las esferas de la vida, ¿sí? Es decir, las sociales, las políticas, las culturales, las familiares, digamos que la coca representa la historia para el pueblo, el legado, el mandato de Dios y por lo tanto orienta ese manejo ancestral del territorio. A medida que hicimos el trabajo de campo, como pueden ver en las fotos, pues lo que veíamos en una ilustración en la diapositiva pasada, aquí nos dimos cuenta cómo ya, digamos, sigue configurando ese campo de representaciones y por lo tanto cómo se siguen desarrollando las territorialidades a partir de unas prácticas que se dan allí. Es importante tener en cuenta justamente que en esos principios fundamentales de gobierno y justicia, pues la comunidad se basa sobre un consejo de autoridades que enmarca la ley de origen, una autoridad ancestral que va por linaje de sangre y cómo a partir de entrar en una estructura que parece occidental, pero que está orientado desde ese sistema de valores que hemos llamado territorialidad y a partir de ahí es que se produce el territorio. Es importante entender también que a la luz de esa figura de dominio y poder de esa aproximación político-jurídica, pues Jirijiri también ha trasegado por eso. Ellos inicialmente lograron una constitución en 1975 como reserva indígena, que era la forma en cómo se les constituía en ese momento su territorio, aun cuando ya existía una ley desde 1890 que les permitía constituirse como resguardos, no era la que estaba utilizando el gobierno. Dentro de las pocas cartografías que existen en la zona, esta es de asuntos indígenas del informe de colonización militar y se ve que ya Jirijiri aparecía en el mapa de esta mapas oficiales, pero también otras comunidades indígenas, Muruy-Muina, como la Samaritana, Bellavista y demás. Esto quiere decir que se fue dando un ejercicio también de posibilidad de blindar el territorio a partir de un tema jurídico, pero que la comunidad Muruy-Muina pudiera tener un espacio delimitado. Más adelante, justamente esa constitución que se da en el 95, se declara el Parque Nacional Natural La Paya, que es esta figura que ven en amarillo al lado derecho, y se declara sobre el polígono inicial que se fue Jirijiri como reserva. Pero en el 87 ya se da la constitución de los resguardos y hay una transición de pasar esa figura de reservas a resguardos y Jirijiri es una de ellas y se da justamente la constitución. Sin embargo, a partir de los avances de la ley, la posibilidad de Colombia en adherirse al convenio 169 de la OIT, la constitución política del 91 que da a partir de diferentes artículos una gama de posibilidades y un pluralismo jurídico que les da mucho mayor derecho y alcance a las comunidades indígenas, Jirijiri avanza en un ejercicio por muchos años de expectativas territoriales al interior del Parque Nacional Natural La Paya, que es este polígono que ven en la mitad, y después de un largo trabajo se les amplía a través de la Agencia Nacional de Tierras el polígono del resguardo pasando de 4.337 hectáreas a 14.189 hectáreas.
Esto daba la posibilidad del encuentro entre esas figuras, dos figuras territoriales. Hasta aquí, digamos, para describir un poco los principales avances en la investigación frente a los Murui. Ya concretamente en lo que es describir la territorialidad del Estado, pues nos basamos, como les mencioné, en poder hacer un análisis de toda la normativa y la legislación. No voy a hacer digamos, un zoom en este caso porque sería bastante amplio, pero entender cómo todo este avance normativo es la forma en cómo se ha ido territorializando y expresa la territorialidad justamente el Estado allí con la declaración del parque. Todo esto se decanta en el decreto 1076, que es el decreto único del sector ambiente. Como les mencioné, el parque fue declarado en 1984 con 422.000 hectáreas, pero cuando se declaró se pensaba así el parque, miren, solo, sin nada. Sin embargo, a partir justamente de la llegada de esta nueva figura territorial, pues nos encontramos que pasaron casi 20 años después para que el parque pudiera tener el primer plan de manejo. Es decir, que los primeros relacionamientos que no se dan en la declaración propia del parque cuando recién se constituyó, sino que se dieron después casi 10 años cuando empieza a haber alguna presencia institucional allí. Claro, esto en primera medida fue conflictivo porque la gente ni siquiera sabía que esa figura se le habían declarado encima del territorio. Pero ese plan de manejo del 2007 se da también a la luz de algo que se llama la política de participación social en la conservación de parques, que es del 99, donde cambia ese paradigma de los parques nacionales como áreas prístinas, donde no se podía tocar, hacer, no podía estar nadie, a una participación social en la conservación que reconocía a esos otros agentes y actores sociales que estaban presentes en el territorio y especialmente a las comunidades étnicas desde su papel como autoridades de carácter especial. Esto hace que encontremos estos ejercicios muy importantes donde el parque hace un ejercicio de reconocer que inclusive antes de 1900 habían unas territorialidades que ya se expresaban en el polígono que se definió como parque, y luego de 1900 pues cambió un poco el panorama con nuevas territorialidades que también se expresaban allí en el parque, llegando los Murui y los Quichua, que fueron comunidades que sufrieron esos procesos de desterritorialización. Que es importante entender también, hay un reto grandísimo con el Parque La Paya porque se viene generando y se sigue generando el agenciamiento del Estado, pero ese plan de manejo del 2007 no se ha actualizado y estamos en 2025. Hay una cantidad de esfuerzos para la actualización de este plan de manejo, inclusive una propuesta de traslape que entiende que los territorios indígenas van mucho más allá de las figuras de resguardo constituidas legalmente, sino hablamos justamente de eso que acaba de mostrar en la diapositiva anterior, y es de un traslape ancestral, es decir, que el uso y el manejo del territorio se pueda dar digamos, en toda la espacialidad del parque, más allá de definir que su polígono es solo el resguardo. Sin embargo, más allá de esta apuesta que está, digamos, enmarcada y respaldada por la normativa, por la legislación, no solo de orden nacional, sino también de los memorandos al interior del parque, pues encontramos que la zonificación propuesta para esta actualización del plan de manejo sigue construyéndose de manera vertical descendente. Es decir, que más allá de reconocer en el papel esa otra autoridad de carácter especial y ambiental, pues no hay un ejercicio de coordinación para la definición de algo tan importante que es la zonificación de manejo que se define según el decreto 622. Y esto es un reto porque ya lo hemos visto que parques como Yaijojiapaporis o Sierra Nevada de Santa Marta con Tayrona, con los 4 pueblos de la sierra que generan un solo instrumento de planeación, o inclusive para comunidades negras en el Pacífico con el Parque Sanquianga, donde hicieron este instrumento de manera conjunta desde ese reconocimiento entre autoridades y no tuvieron que hacer un ejercicio de consulta previa. Lo que sí va a tener que hacer el Parque La Paya, teniendo en cuenta de que esa consulta es obligatoria, más si se hubiera hecho este ejercicio de manera coordinada no tendría que hacerse así. Esto quiere decir que en el papel pues seguimos entendiendo al otro y reconociéndolo como autoridad, pero en estos instrumentos, que es donde se define finalmente la organización del territorio y la forma en que se gestiona, aún falta avanzar en ello. Frente a los principales resultados de identificar esas tensiones, pues ya lo he repetido, cuando se declara el parque no hay un ejercicio concreto de presencia del Estado, pero luego cuando la gente se entera empiezan a haber conflictos que se enmarcan en un relacionamiento de muchos años que pretenden llegar a un REN y que no se ha podido, pero reconocemos que hay un gran avance en la firma de un acuerdo político de voluntades, que es un instrumento político y jurídico donde se reconoce al otro desde autoridad y se ha empezado a partir de un marco normativo, de unos mecanismos de implementación, desde unos principios de relacionamiento, unas líneas temáticas y unas instancias de coordinación, a tratar de construir un modelo de gobernanza compartido desde el ejercicio de las dos autoridades.
Es importante entender entonces también que estas estrategias se han definido. Hay unos comités en los que orientan este ejercicio del acuerdo político de voluntades, pero hay retos también, porque el acuerdo ha estado desfinanciado, porque por los cambios de jefes o de jefaturas tan seguidos en la Paya, pues cada jefe llega con un modelo de gestión distinto que ve el indígena de manera distinta, más allá que en la norma o en el papel se reconozca, y esto implica desde una mirada crítica que hayan problemas allí al interior. Y bueno, pues se han tenido importantes avances frente al tema del relacionamiento, pero el camino está orientado hacia la suscripción de un régimen especial de manejo. Es decir, lo que nosotros hemos denominado como un ejercicio de escenario ideal de gobernanza, como se tiene en el Parque Yacyretá-Paporis o como se tiene en otros parques a nivel nacional, donde realmente hay un ejercicio no solo de cogestión o comanejo, sino de coadministración que implica realmente plantear el territorio desde esa visión colectiva. Algunas conclusiones rápidas porque me quedan 3 minutos, pues que este proceso de investigación avanzó justamente en poder mostrar que a pesar de los numerosos episodios de violencia vividos por los pueblos indígenas amazónicos, quienes se han visto obligados a migrar por estas desterritorializaciones, pues los Murui Muina han tratado de resistir y han trabajado para preservar ese sistema de valores asociado a esa ley de origen y promoviendo la fuerza de sus gobiernos propios. Que esas tensiones que están marcadas justamente por el relacionamiento con otras autoridades, pues han implicado un trabajo constante para tratar de preservar de manera conjunta el territorio, pero sin perder sus sistemas de conocimiento, la maloca, la coca, el tabaco, la chagra, y que dentro del Estado Social de Derecho también hay un avances significativos en la legislación y la ley que respaldan las territorialidades expresadas por los indígenas y sus territorios. Por parte del Estado, pues queremos reconocer también que Parques Nacionales ha venido adelantando ejercicios en la Amazonía y en todo el país que reconocen ese pluralismo jurídico y que entienden al otro como autoridad, aun cuando hay muchos vacíos, digamos, porque esto depende del modelo de gestión de cada parque también, que les permita realmente configurar un mecanismo de participación real y efectiva, pero que se han logrado importantes avances en ese sentido, encaminados también a nuevas, digamos, figuras jurídicas como el acuerdo político de voluntades que les permita llegar a otra como el régimen especial de manejo. Y pues que el Parque La Paya ha avanzado considerablemente en este ejercicio y que esto pues ha sido gracias a esos aprendizajes entre esas tensiones, esos arreglos y ese caminar de manera conjunta que se ha venido realizando en el territorio. Y esto es muy pertinente, justamente lo hablábamos ayer con el doctor Pedro, y es en el marco del decreto que nombra a las comunidades indígenas como autoridades ambientales. Parques ya lo había hecho a través de memorandos internos, y eso lo que implica justamente es que ese diálogo pase a un plano mayor, pero realmente lo que queremos es que se reconozca en la praxis real. Por último, ya terminé, quedan 10 segundos, contarles que parte de esta investigación ya fue publicada a través de un artículo científico el año pasado en una revista indexada, donde pues resalta justamente la pertinencia de este tipo de investigaciones en el marco de las discusiones nacionales e internacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Entonces, siguiendo con el protocolo, vamos a darle la palabra a los evaluadores. Recuerden que cada uno tiene 10 minutos. Entonces empezamos primero con la profesora Franci. Buenas tardes. No, primero pues felicitar a Cristian por ese trabajo tan juicioso, tan riguroso que presentó. Yo quisiera destacar como primero pues los elementos metodológicos. En el marco del ejercicio pues se denota pues como una articulación entre esos aspectos conceptuales anclados pues digamos a las categorías centrales que son territorio, territorialidad, ¿cierto? Y cómo eso pues digamos también responde a los ejercicios digamos metodológicos que planteó. La metodología pues es una combinación, digamos, de elementos que permiten mirar precisamente cómo han sido transformaciones, digamos, que han sufrido, digamos, las comunidades a raíz, digamos, de ese proceso de modernización ambiental que tiene el Estado colombiano, y bueno, que una expresión de ese proceso de modernización ambiental es precisamente, digamos, la configuración, digamos, de este tipo de figuras como los parques. Yo quisiera de pronto que Cristian
me ampliara un poco, digamos que también por el tiempo de la sustentación a veces uno no puede abordar todo lo que quisiera, pero quizás de pronto sí me parece importante, sobre todo con respecto al último punto, y es con relación a esos arreglos y esos conflictos, ¿cierto? Como cuáles han sido, primero, en términos, digamos, de la conformación del parque, ¿cierto? Para si hubo unas transformaciones, por ejemplo, en la manera en cómo las comunidades conciben el territorio, porque también, digamos, lo que se desliga de la configuración del parque, por ejemplo, a través, digamos, de la formulación de planes de manejo, lleva consigo unos lenguajes y unas concepciones que vienen, digamos, desde esa noción política del Estado o esa noción política del territorio, pero también quisiera saber si en el marco de esa configuración, la implicación o la configuración de ese parque hizo que las comunidades empezaran a hablar ese lenguaje del Estado, por ejemplo, ¿cierto? Y empezaran a transformar, por ejemplo, ciertas prácticas en términos de prácticas culturales, sociales, por ejemplo, con relación a los usos, qué tipo de cambios se surtieron allí. Y por otro lado, bueno, me preguntaba yo también en términos, digamos, de teniendo en cuenta como esos antecedentes que tú mencionas con relación a los otros parques, que ya han habido procesos de cogestión, pues en el marco de este ejercicio, realmente ese acuerdo de voluntades que se plantea, pues digamos, cuáles han sido esos alcances y si realmente, por ejemplo, reflejan también esos procesos de cogestión de la comunidad con el Estado, o si también, digamos, es otra manera en que el Estado tiene para tratar de articular las normativas dentro de los procesos territoriales de las comunidades. Entonces era como tener en cuenta eso. Y bueno, de nuevo felicitarte pues por el ejercicio. Es un ejercicio que realmente destaca, digamos que en el caso colombiano es un caso que se refleja y que se puede ver en el Pacífico colombiano, en la zona del Amazonas, ahí tú mismo lo expresaste, pero también digamos que existen otros territorios que tienen esa misma situación y que se traslapa, digamos, también a otras comunidades, digamos, de carácter étnico y también campesinas, ¿no? Entonces también destacar ese ejercicio porque sí contribuye, digamos, a pensar sobre todo en el marco de las formas de organización del Estado y en el marco de ese reconocimiento de la pluralidad que existe en términos normativos y también de la pluralidad que se reconoce desde la Constitución, pues implica unos desafíos que yo creo que aún están todavía por abordarse y hay una deuda histórica con respecto, digamos, a garantizar que esos procesos sean realmente de cogestión. Entonces, bueno, eso sería como mi punto de vista. Vale, Francis, muchísimas gracias. El doctor Manuel. Muchas gracias, profesor José Eduardo, y saludos a todos los presentes, en especial al profesor Pedro, a Cristian, por supuesto, y a mi colega Franci. De nuevo, como Franci, felicitar a Cristian por ese trabajo tan bien hecho, ¿no? Se nota que ha dedicado bastante tiempo y que conoce el tema profundamente. Puedo destacar tanto de su texto como de la presentación, el orden, el buen manejo del tiempo también en caso de la presentación, su seguridad y la coherencia en la presentación, el manejo de los temas. Me parece también que el documento reflejó eso bien. Hice algunos comentarios menores sobre eso, pero difícilmente uno encuentra trabajos así, ¿no? Con esa coherencia y esa relación entre los objetivos y los resultados. Entonces, de verdad que muy complacido de haber leído y participar en esta defensa de maestría. Como mencionaba también en el documento, lo que destaco principalmente es la profundidad que presenta Cristian en este trabajo y me parece que es muy necesario ese análisis, ¿no? De comparar o poner
hacer ese análisis entre las territorialidades que se expresan desde las comunidades, ¿no? En este caso el resguardo Jiri y lo que se encuentra cuando aparece la figura de parque nacional, que es lo que, digamos, representa el Estado en este caso. Pienso que ese análisis es necesario porque muchas veces se da por sentado simplemente de que hay un respeto, ¿no? De que aunque hay una figura de parque, va a haber un respeto, pero no se hace un análisis más profundo de qué es lo que está pasando y cómo se está viendo influida o qué impacto está teniendo ese parque o esa figura normativa en la dinámica y la configuración de la comunidad. Yo noté también que hubo varios elementos de la presentación que seguramente los estás integrando a tu trabajo, Cristian, en el término de la cartografía, que no observé tantos elementos cartográficos antes como ahora. Eso es muy positivo. Seguramente que la profesora Franci hizo algunos comentarios en ese sentido. Yo me enfoqué más en otros, pero me parece que complementa muy bien el trabajo que estabas presentando, tu análisis, ¿no? De la problemática, de cómo el encuentro de territorialidades se estaba dando allí en ese espacio geográfico. Y yo solamente quisiera hacer una pregunta que de pronto, digamos, es la que me hice al principio del trabajo cuando empecé a leerlo, pero que luego empecé a entender mucho mejor por qué estaba planteado de la geografía, pero quisiera escuchar de tu parte tu percepción, ¿no? Y es, ¿qué fue lo que te hizo marcar esta investigación en una maestría en geografía y no en una maestría, por ejemplo, en sociología o en antropología, ¿no? Me gustaría escuchar un poco sobre eso. Yo no tendría muchos más elementos que agregar. Vale, Manuel, muchísimas gracias. El profesor Pedro. Bien, gracias, profesor José Eduardo. Gracias por haber hecho el papel de, digamos, de coordinador ad hoc de la maestría y, bueno, gracias al profesor Emanuel, a la profesora Franci, por haber dado de su tiempo con generosidad para haber hecho la lectura que hicieron, muy juiciosa, por cierto, porque revisamos los comentarios con Cristian y había anotaciones muy importantes, como al pie de página, digamos, y al borde del texto del documento que se entregó y que ustedes evaluaron muy bien y que luego con Cristian pues nos sentamos a trabajar precisamente a responder a esas observaciones y como anotaba el profesor Emanuel, expresa ahora en parte en la presentación algunos de esos avances, digamos, o cómo se subsanaron, especialmente en el tema de cartografía, que amplió mucho más este espectro de imágenes y yo creo que aporta pues mucho más, como tú señalas, al ejercicio. Bueno, en primer lugar, felicitar a Cristian también por el trabajo que hizo. Yo solo le manifiesto gratitud y, digamos, le he dicho que es un honor que haya confiado en mí para acompañarlo en este proceso. Un trabajo que él ya tenía en la cabeza casi que desde que comenzó. Yo quiero señalar que, como ustedes lo han anotado, esto más que un trabajo de tesis, de maestría, en Cristian hace parte de un proyecto de vida, es decir, él viene trabajando con parques nacionales ya hace un tiempo muy importante, desde antes de entrar a la maestría, y su oficina es, un día en sus estados coloca Parque La Paya, en Sanquianga, en el Darién, en el Guaviare, son territorios maravillosos, paisajes con comunidades indígenas, con campesinos, de una manera honesta, digamos, sincera, sin protagonismo. Y esto lo expresa en el trabajo. Él quería hacer un aporte al país, por supuesto, a La Paya, al Parque La Paya, a parques nacionales, y yo creo que lo ha logrado. Quiero resaltar además cómo un aspecto clave aquí es el Estado ha venido cambiando en su territorialidad. Sin embargo, las comunidades indígenas han cambiado poco. Digamos, ellos traen su ley de origen, se han adaptado geográficamente, han sido desterritorializados desde antes de la fiebre del caucho y de la familia Arana, etcétera, en la Amazonía colombiana, peruana, brasilera, pero digamos han mantenido una territorialidad que se consolida en el tiempo, digamos ha tenido algunos giros en cuanto a la adaptación geográfica, pero el Estado-Nación es quien verdaderamente ha cambiado en su territorialidad. Y eso es lo que quiero señalar para finalizar y que Cristian ha puesto, digamos, el punto allí y sobre todo que nos da razón la historia, la vigencia que tiene este tema hoy en Colombia
recientemente, el año pasado, el decreto 1275 del Ministerio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en octubre del 2024, que va a plantear el asunto de las autoridades territoriales ambientales indígenas, que me parece que es clave y que va en este sentido, es decir, de recuperar para el indígena y para estas comunidades étnicas, ojalá también en el futuro, también comunidades afro y comunidades campesinas locales, recuperar el papel de su territorialidad en la conservación y en la protección de ecosistemas y de la biodiversidad, para que no ocurra otra vez lo del 84, cuando se declara el Parque La Paya, en donde se considera un espacio vacío de personas, de seres humanos, de cultura, y básicamente se observa como una biomasa, ¿no? Como una biodiversidad que debe ser cuidada. Y ha venido evolucionando esa territorialidad del Estado-Nación hacia reconocer que más allá de esa biodiversidad hay una riqueza social y cultural. Eso no es nuevo ni ha sido gratuito, se ha ido ganando poco a poco con las comunidades indígenas, campesinas, afros, con acuerdos internacionales y tratados que el Estado-Nación ha ido recogiendo y ha ido apropiando. Si en el tema ambiental fue importante la cumbre de Estocolmo en 1972, la primera cumbre de la Tierra, para que luego el país produjera, por ejemplo, el decreto de 2811 de 1974 de recursos naturales, es decir, viene una influencia externa, una agencia externa, y va movilizando eso también en el país. Pero casi 20 años después, la OIT, con el Acuerdo 169 de 1989, que pide la inclusión de comunidades étnicas, hace que el Estado-Nación lo recoja también en su corpus de constitucionalidad en la Ley 21 de 1991. Es decir, hay una presión externa internacional que también se viene moviendo, y el país empieza a trasegar de los temas de la importancia de la diversidad ambiental a los temas de la importancia de la inclusión de las comunidades étnicas y del papel que tienen en el cuidado de estos ecosistemas, ¿no? Por eso decía que nos da la razón también la historia en el sentido del año pasado, el decreto 1275 del Ministerio, que empodera, reconoce primero que el Estado-Nación no puede estar con un soldado y un policía cuidando cada coordenada de cada perímetro de estos polígonos de áreas protegidas, que finalmente dentro de esas áreas protegidas hay igual deforestación, ampliación de la frontera agrícola, tránsito ilegal de armas, de drogas, etcétera, con poco o escaso control del Estado-Nación. Y sin embargo reconoce el papel que tienen históricamente, pero además ontológicamente, las comunidades indígenas en el cuidado y en la protección de estos ecosistemas, y empieza a entregar en un giro epistemológico importante, es decir, el Estado-Nación ya no tiene la verdad absoluta, sino que la entrega también a estas comunidades indígenas para poder iniciar un proceso dispendioso, por supuesto, complejo, todavía no acabado, imperfecto, imparcial, de lo que llamamos diálogo de saberes o diálogo intercultural. ¿Por qué? Pero tiene que bajarse el Estado de esa centralidad epistémica y reconocerla en el otro, porque no es un diálogo de arriba a abajo, sino entre iguales, entre saberes, y eso no es fácil, metodológicamente, conceptualmente, es un proceso que está en construcción. Cristian lo que ha mostrado es la importancia de lo que ha ocurrido en La Paya, en el Parque Nacional Natural La Paya, con estas comunidades indígenas, que hay un acuerdo político de voluntades y que luego hay un REN, digamos un proceso de elaboración de un REN que tiene que conducir a un plan de comanejo, co-construcción y coproducción del Parque Natural La Paya, pero en sintonía con las territorialidades indígenas, no la territorialidad del Estado-Nación que alindera un predio, lo declara por zonificación área protegida y le genera un plan de manejo. Yo creo que, digamos, me queda corto el tiempo, vamos, para valorar todos estos aspectos positivos, pero yo creo que la importancia finalmente del papel de la maestría en geografía, ¿no? En el país, en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, de tener maestrantes de la calidad de Cristian que nos presentan estos productos, que no solamente son un documento para guardar en un anaquel o en un repositorio, sino que están en la discusión cotidiana y contemporánea sobre el papel del Estado en la producción del territorio nacional y cómo incluye o no incluye de manera real o de manera retórica a estas comunidades que tienen todo el saber y la condición de estar en territorio. Yo cierro allí agradeciéndole a los evaluadores, al profesor Fuentes por la coordinación y a Cristian por su presentación. Y bueno, creo que Cristian, pues te escuchamos ahora respondiendo las inquietudes de los evaluadores. Gracias.
Vale, gracias Pedro. Entonces, adelante Cristian con la réplica. Vale, muchas gracias, profe Pedro, gracias porque estas reflexiones justamente que acaba de mencionar han sido parte de nuestras discusiones y también del acompañamiento en la estructuración del trabajo y de la investigación, entonces muchas gracias. Y a los dos evaluadores también, a la doctora Francia y al doctor Emanuel, por las recomendaciones que, como muy bien lo dice el profe Pedro, incluimos, tratamos de incluir en el documento, porque sabíamos que eran al lugar y que iban a mejorar tanto la estructura como la presentación. Profe Franci, nosotros, la investigación cuando inició realmente hablaba de reconfiguraciones territoriales, porque tratamos de entrar ahí pensando en que ese agenciamiento del Estado podría haber reconfigurado la territorialidad de los Muruy Muina. Pero a medida que fuimos como estructurando el proyecto y también yo viviendo la realidad en el territorio, pues me di cuenta que no, que ese no era el camino, porque no había una reconfiguración de la territorialidad, sino un encuentro entre territorialidades, por eso está planteado de esa manera. Ahora, el que hayan declarado un parque sobre un territorio preexistente sí ha generado que algunas de las prácticas de la comunidad entren en ese ejercicio dialógico, pero no solo por la declaración del parque, sino por el avance normativo, es decir, la declaración de ellos como reserva es una figura política y jurídica que los pone dentro del sistema del Estado-Nación. La declaración del resguardo también. Y eso hace que ellos quieran también avanzar en aprender sobre legislación indígena, sobre constitucionalidad, para tener unas discusiones realmente entre autoridades, porque si no, pues, como dice el profe Pedro, sería un asunto retórico y es, sí, usted es autoridad, pero pues usted no sabe nada, entonces yo soy la autoridad con conocimiento. Entonces, eso hace que ellos hayan avanzado en un ejercicio, sí, digamos, de cambio de algunas prácticas, pero asociados a que han tenido que involucrarse en el Estado-Nación. Es decir, ellos son una figura jurídica, política en el marco del Estado-Nación. Ahora, frente a prácticas de esa territorialidad a partir de la ley de origen, pues en el Muruy Muina, específicamente el de Leguízamo, ha tratado de revitalizar esas prácticas. Es decir, cuando hablábamos en algún momento con algunas personas en la PES decían, antes al indígena en La Paya le daba pena, en Leguízamo le daba pena reconocerse como indígena. ¿Por qué? Porque esos procesos de violencia y por eso están diagnosticados en un ejercicio como de riesgo de extinción física y simbólica, porque el indígena le daba pena ser indígena. Entonces ha estado en un ejercicio de revitalización de prácticas culturales a partir de este sistema de valores que, digamos, muy superficialmente presenté aquí por el tiempo, pero que está mucho más desarrollado en el documento. Y eso hace que el diálogo también, ese diálogo desde el territorio y la territorialidad político-jurídica esté enmarcada por esa territorialidad simbólica a partir de la ley de origen. Entonces, esas relaciones conflictivas con el parque se dieron especialmente o se han dado más por la gestión allí en el territorio, es decir, por el cambio de jefaturas, que entonces cada vez que llega un jefe distinto, entonces tiene un modelo de entender al indígena de forma distinta y eso hace que se caigan los procesos, se rompan los relacionamientos, no se entienda de manera igual, pero el marco, digamos, del acuerdo político de voluntades, más allá de ser un ejercicio retórico, pues muestra que realmente es una especie de arreglo, que no es el arreglo que dice la norma, porque la norma establece que es un régimen especial de manejo, pero las mismas comunidades indígenas, desde como hecho político, dijeron, venga, venga, venga. O sea, yo no quiero todavía un REN porque es que el REN es cuando ya de verdad haya un ejercicio de coordinación. Entonces, busquemos otra figura mientras vamos construyendo de manera conjunta y cuando estemos listos para firmar el REN, firmamos el REN. Entonces, por ejemplo, el Acuerdo Político de Voluntades lo financia algo que se llama JET, que es un recurso internacional, y entonces, básicamente, JET está para que se construya el REN y ellos les han dicho, usted no me va a presionar por recursos para que yo firme un REN hasta que yo no construya un REN que realmente me reconozca como autoridad y podamos generar un acuerdo, digamos, de manejo conjunto más allá de lo retórico en lo real. Entonces, digamos que eso en ese caso. Y digamos que ahí traté como de resolver las dos dudas, porque tú me preguntabas pues cuál era el alcance del Estado en el reconocimiento real de ese papel y si se habían algún tipo de reconfiguraciones. Espero haber respondido las dos ahí en una. Y profe Manuel, su pregunta es bastante interesante. Yo recuerdo que cuando ingresé a la maestría en geografía, me entrevistó el profesor Tomás y la profesora Zaida, y el profesor Tomás me dijo, ¿por qué un comunicador quiere estudiar geografía? Y entonces me dijo, cuando usted se gradúe en unos años y llegue a un espacio
¿usted cómo se va a presentar? ¿Como comunicador o como geógrafo? Y me trajo a colación justamente ahora por su pregunta de por qué decidí hacer este estudio a partir de un ejercicio desde la disciplina geográfica. Lo primero, agradecerle a mi mentora también, la profesora Yamile Peña, que está conectada también en este espacio. Yo soy un comunicador social que digamos, en profundización desde la Universidad Surcolombiana tiene un énfasis en el tema comunitario. Es decir, que lo social siempre me interesó un montón y siempre fue como el trabajar con las comunidades y de la mano de ellos, participando en sistematización de procesos de resistencia como hacia el proyecto didáctico El Quimbo con Asoquimbo, o haciendo procesos de memoria en diálogo de saberes de sistematizando experiencias en el Huila. Bueno, digamos que todo eso desde el humano y desde lo social me interesó mucho, y luego me enteré por la misma maestría por la profesora Yamile, que es doctoranda del doctorado de estudios territoriales de la Universidad de Manizales. Y entonces empecé a leer el pensum y dije, ve, hay una línea de geografía humana, y empecé a leer y me pareció bastante interesante porque ya venía trabajando en parques, en los territorios, y entender cómo se configuraba el territorio a partir justamente de esos elementos que da la geografía humana. Pues me pareció muy interesante y decidí asumir el reto, aun cuando era un comunicador desde una disciplina totalmente distinta. Si bien nosotros como comunicadores tenemos bases en las ciencias sociales, pues de todas maneras entrar a la disciplina geográfica implicaba entrar a una epistemología nueva, entender desde cero, digamos, toda la base para mí como comunicador, pero finalmente esto para mí fue abrirme otro mundo desde lo académico, pero también desde la práctica de poder empezar a vivir los procesos en territorio de una forma distinta. Y sí me han preguntado mucho que si es una tesis de geografía o si es una tesis de antropología, pero pues por los postulados teóricos, justamente desde donde nos paramos, pues nos estamos parando desde la disciplina geográfica. Que pudo haberse hecho desde otra disciplina, sí, pero pues en este caso todo el marco teórico y metodológico se desarrolló bajo la disciplina y desde pues esa geografía humana. Listo, Cristian, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, siguiendo con el protocolo, pues los dos evaluadores se van a retirar, van a deliberar y tienen hasta 15 minutos. Cuando tengan su deliberación, pues regresarán y daremos, digamos, el resultado de su proceso. Cristian, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes, ¿sí? Mucho gusto, soy la profesora Lina Ospina, de aquí del Departamento de Geografía. Hola, Pues profe. no abrieron preguntas al público, pero pues felicitarte por el excelente y bellísimo trabajo. Es un placer escucharte, un placer hermoso las fotos, o sea, una curia y un amor, una pasión con la que presentaste tu trabajo, entonces, bellísimo. A mí me gustaría saber dos cosas curiosas, pequeñas, y si puedes responder, mientras así hacemos la espera más amena. Muruimuina, ¿qué quiere decir? Vale, Muruimuina es el nombre del pueblo. Básicamente Sí, a los pero Muruimuinas se les ha asociado como huitotos, porque ya, pero digamos, no tiene un significado de origen, o significado sea, como Muruimuina, dime. te iba a responder, digamos que Muruimuina, que se les ha asumido siempre como huitotos, inclusive en las resoluciones de constitución, es extrañísimo, y ellos dicen, nosotros no somos huitotos, nosotros somos Muruimuina, y hay Muruimuiname, y el Muruimuina tiene digamos, unos clanes que están asociados a sus variedades dialectales, que son Bue, Muica, Muinica y Nipode, ¿sí? Si tú me preguntas específicamente desde ley de origen qué significa Muruimuina, no tengo la respuesta. Nunca Ya. he escuchado, digamos, que ellos expliquen el Muruimuina, el significado en lengua, qué significa, porque, por ejemplo, ya para los clanes, sí, entonces, por ejemplo, en el caso que yo precisaba, Jirijiris son del clan de Hormiga Comején.
¿cierto? Entonces ellos, el clan Tigre, clan Danta, y son como esos significados frente a las variedades. Ya. Y uno ve en el mapa que en el que ubicas el resguardo y la extensión se hace hacia ese meandro, hacia esa curva del río. ¿Ese es el Putumayo o qué río es? ¿Hacia dónde es? Ese es el Caquetá, nuestro el segundo Caquetá. ¿Tienen alguna pues relación o digamos unas, ¿cómo te puedo preguntar? A ver, sí, ponme ahí el mapa, eso. Esa extensión hacia el meandro del Caquetá, de ese bellísimo río, además que nos pones a viajar a lugares hermosos, así sean fotos. Las comunidades de ahí tienen pues saben vivir con el medio ambiente, siempre lo han vivido, pero una relación con el Caquetá, con el río, con los ríos allí, como unos modos de vida, unos tradiciones o culturas asociadas a la existencia del río, o sea, el río como un eje de vida. Tú te acabas de responder la pregunta, profe, efectivamente. Parte de los resultados que tuvimos tanto en la investigación como en el artículo científico que ya publicamos es cómo el río justamente es ese punto de encuentro también, ¿no? Es decir, cómo ellos viven de cara al río, por más que hacia atrás tienen el bosque y tienen una delimitación geográfica también frente a sus sitios sagrados, sus sitios de chagras, donde está la Maloca, donde está Jirijiri tiene una particularidad y es que está dividido en 3 comunidades, o sea, hay 3 como asentamientos, Cainaira, Jirijiri y Las Brisas. Jirijiri es el centro poblado principal y todos viven de cara al río. ¿Por qué? Porque aquí no hay carreteras, aquí no hay nada, es decir, aquí la forma de conectarse y de llegar también a los centros poblados es el río Caquetá. En este caso, por el río Caquetá, si tú vas hacia arriba, conectarías con el río Orteguaza y podrías llegar a Florencia. Y si sigues por el río abajo, llegas al municipio de La Tagua. El municipio de La Tagua, el corregimiento de La Tagua, qué pena, es la única vía que hay entre Puerto Leguízamo y La Tagua que conecta el río Caquetá con el río Putumayo. Pero estas comunidades viven de cara al río, ¿sí? Es decir, el río es como ese epicentro también de el comercio, de las comunicaciones, de las relaciones con los otros, de las relaciones con las urbes. Entonces ellos viven, digamos, tienen ese ejercicio que quisiera mostrar por aquí. De nuevo, muchísimas gracias y todas mis felicitaciones. Precioso trabajo, un placer. Vale, sí, señora. José. Sí, adelante, profesor Luis. Pues de igual manera, muchas felicitaciones, Cristian, por excelente trabajo. Pues bueno, tuve la dicha de escucharte y realmente pues, es un aprendizaje también para mí, o fue, digamos. Pues no, de pronto, como quizás alguna vez lo mirábamos, creo que efectivamente pues vas a seguir haciendo trabajos en esta área, pues como sabrás, pues por mi temática, la parte de cobertura, cómo digamos esas territorialidades se expresan en el uso y protección del área del parque, yo creo que sería darle continuidad al trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, aprovechar los recursos ya de imágenes que se tienen, pues para seguir monitoreando lo que pueda seguir pasando en el parque a raíz de esas influencias que, como bien lo describían ustedes, viene desde lo estatal, lo muy normativo y viene desde las comunidades. Entonces, bueno, felicitaciones por excelente trabajo y lo mismo para el profesor Pedro también por la dirección. Gracias, profe. Justamente estaba buscando este trabajo que lo hice con usted hace algunos años y para responderle la pregunta miren cómo está ubicado Jirijiri. Entonces, esta es la cancha. Aquí está el embarcadero, es decir, donde llega la gente al puerto. Aquí está la Maloca principal. La Maloca está aquí atrás, qué pena, y aquí está la escuela y estas son las casas que conforman el centro poblado directamente de Jirijiri.
y digamos, son el tipo de casas que podemos encontrar. Y miren como justamente lo que mencionaba ahorita, cómo viven de cara al río. Este es un trabajo que hicimos hace, reitero, ya varios años, pero donde justamente ya veníamos reconociendo todos estos aspectos. El río es el lugar donde se bañan, donde lavan la ropa, donde recogen el agua para cocinar, donde disfrutan, es decir, esa conexión con el río específicamente, cómo están justamente de cara a... Sacan la comida. Sí, señores, pescan, es correcto, profe. Entonces quería mostrarlo porque esto es parte de un ejercicio que adelantamos hace varios años también en marco de una clase con el profesor Luis Marino. Con Luis Marino. Sí, señor. Marino. Sí. Gracias, Cristian. Cristian, creo que pregunta a la profesora Lina si el history, que creo que era un history map, ¿lo tienes público? Ya te digo, yo creo que sí, espérame. Copiar, configuración. Ya te digo. Bueno, aprovecho, voy a dejarles aquí en el chat para los que quieran. Yo les mencioné dentro del marco metodológico que habíamos hecho un ejercicio de sistematización de la investigación y quisiera compartirlos con ustedes. Son 3. El principal se llama La historia del pueblo, de un pueblo, el resguardo Jirijiri, justamente recoge la mayoría de aspectos que acabo de mencionar, pero también otros de entender cómo la coca como ese elemento primordial y medicina ancestral de ellos. Voy a compartirlo aquí también. Y por último, un documental que hicimos sobre un baile tradicional y cómo este representa, digamos, ese sistema de valores de ellos. Entonces se los dejo ahí en el chat. Son 3 documentales que también son productos de este ejercicio y ya pongo el History Maps de público y les comparto el link también. Ahora, este fue un ejercicio de clase, reitero, de hace algunos años, no están los resultados de la investigación, sino es un ejercicio que hicimos para una clase con el profesor Marino. Gracias, Cristian. Bueno, creo que ya está Franci, no sé, el profe Manuel. Ya. Listo, entonces retomamos la sustentación con, digamos, la deliberación que hicieron los profesores Manuel y la profesora Franci, entonces los escuchamos. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, de acuerdo a la deliberación que dieron los 2 profesores, la profesora Franci Bolaños y el profesor Emanuel Zapata, voy a proceder pues a leer algunas de las observaciones que ellos hicieron en el momento en que estuvimos pues en la deliberación. Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en los conceptos y en la sustentación presentada el día de hoy, 14 de marzo de 2025, se concluye lo siguiente. Es un trabajo con una gran profundidad, diferenciado de otras maestrías. En el marco pues, de la sustentación se incorporaron esas observaciones y recomendaciones que fueron sugeridas por ambos evaluadores, donde pues, se ve la articulación metodológica y los resultados, y hay una gran coherencia. El ejercicio es riguroso y se destaca por ello. Debido a ello, pues, los profesores concluyen en darles pues 3 notas. Una, el profesor Emanuel, un 4.7 en cuanto al documento, y la profesora Franci, un 4.68 pues en cuanto al documento. Y una nota final de presentación a 5, pues dado que es un trabajo que pues tiene una gran relevancia. Los 2 profesores también de manera unánime mencionan que se le quiere otorgar al estudiante distinción meritoria, pero pues digamos que de manera formal dentro del reglamento de la universidad pues no se acoge en cuanto a los tiempos que debía el estudiante pues hacer la sustentación. Entonces pues se le reconoce que es un trabajo significativo que aporta pues a la sociedad y pues se le da pues de manera simbólica ya que formalmente no se puede. Entonces, felicitaciones, Cristian, magíster en geografía. Muchísimas gracias, qué emoción. Muchísimas gracias entonces a María Fernanda por haber dado la lectura de la deliberación.
Felicitaciones a Cristian, muchas gracias a todos por asistir, a los profesores del departamento, al director, a los evaluadores y a todos los asistentes. Siendo las 3:10 de la tarde, entonces damos por terminada la sustentación. Muchas gracias, que estén muy bien. Felicitaciones. Gracias, hasta luego. Gracias. Felicitaciones, Cristian. Muchas gracias, profes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, saludarlos a todos. Por acá lo esperamos, Cristian, para brindar. Bueno.